Hola a todos y todas, nos encontramos en una nueva edición de Problema y Posibilidad, en la versión de entrevistas. Estamos aquí con Tania Paredes. Ella es predocente y bachiller por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con una maestría por la misma casa de estudios. Tiene interés en temas de políticas públicas, desarrollo, así como en temas de género. Ha publicado para la revista Guayzapacha en temas de regulación ambiental y más recientemente ha publicado sobre el impacto diferenciado según género que ha tenido la pandemia de la COVID-19 en el mercado laboral de Lima Metropolitana. ¿Qué tal, Tania? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Esteban, muchas gracias, feliz de poder tener este espacio para poder compartir este tipo de ideas, difundir la investigación reciente que he tenido, agradezco también a la Asamblea por esta iniciativa. Me alegra bastante. Justamente el tema del día de hoy va a ser esta última investigación que ha tenido. Pero antes de adentrarnos a los detalles, quería consultarle qué es lo que la motivó a investigar sobre este tema. Principalmente fue el propio contexto en el cual yo estaba para identificar un tema de investigación para mi tesis de maestría. Estábamos en el 2020, ya estábamos en un periodo de pandemia y mucho surgía estas dudas de qué era lo que estaba ocurriendo con las personas dentro de este proceso, porque si bien ya todos estábamos encerrados, sabíamos que la pandemia había desbordado la parte de salud, ¿no? Teníamos reportes terribles día a día. También habían otros espacios que no se estaban identificando, como el tema de la propia educación, que ha hecho que el encierro en que estemos todos en casa, tanto desde los niveles de inicial hasta superiores. Y adicionalmente también otro tema que era justamente el trabajo, tomando en cuenta de que hubo toda una transformación en el mercado laboral, tomando en cuenta que ahora estábamos muchos trabajando remotamente y había otros que no podían hacerlo. Entonces justamente eran esas dudas dentro de este problema y adicionalmente agregando de qué podía estar pasando entre hombres y mujeres en este contexto. Y al momento de realizar su investigación, ¿qué diferencias notables pudo hallar? En principio, la literatura en general, cuando se revisó, al momento esto era agosto del 2020, entonces mucha de la literatura era asociada más a países en desarrollo. En el caso de Perú, más que estadísticas, no había estudios empíricos. Entonces sí era un reto bastante importante en ese momento a empezar de cero, tomar en cuenta la experiencia de otros países y empezar a construir una propia literatura en base a una experiencia latinoamericana y ya una experiencia propia a nivel Perú. En este caso, la literatura resaltaba de que los efectos diferenciados entre hombres y mujeres radicaban sobre todo en el tiempo que las mujeres asignaban al hogar. ¿Por qué? Porque ahora ya no había niñeras, no había colegios, no había oportunidad de quizás tercerizar ese cuidado que se tenía dentro del hogar y más bien que la mujer tenía que apropiarse. Y en el caso del Perú, esto es bastante notable. La última encuesta nacional de uso del tiempo, que ya radica de hace varios años y que no se ha actualizado lamentablemente, que es del 2010, menciona que las mujeres de todas formas aportan mucho más al cuidado del hogar. Entonces, uno de los primeros resultados es que se esperaría que las horas trabajadas se reduzcan a causa de que debe haber una mayor preponderancia de las mujeres a designar a otras tareas no remuneradas. Claro. Usted menciona que la mayoría no había suficiente literatura sobre Perú. ¿Qué otras complicaciones tuvo al momento de realizar la investigación? En ese momento también fue la información en términos empíricos, porque hacia el 2020 la única fuente de información que yo tenía que se reportaba de forma trimestral, bueno, mensualizada, pero de forma trimestral, era la encuesta permanente de empleo. Sin embargo, por ejemplo, las ENAOS demoraban en procesar la información y no era de fácil acceso. Entonces fue también por eso que yo decidí, en un primer lugar, enfocarme en el mercado de Lima Metropolitana y luego, posteriormente, en una investigación siguiente, me enfoqué en el mercado de Perú, junto a una investigación con mi asesora de tesis, Janina Bacaro, pero ya después de haber terminado casi el trabajo de la tesis y cuando ya se tenía información completa hacia todo el año 2020. Claro. Y al momento de realizar estas investigaciones, ¿pudo hallar otras diferencias según otras características, además de la diferencia por género? Sí, justamente tanto la tesis de maestría como el documento de trabajo que ha sido publicado en el Departamento de Economía de la PUC resalta las diferencias por el tipo de empleo, si son formales e informales, y también creamos un indicador
de trabajo remoto para ver si un trabajo era mucho más propenso a ser remoto o no. Entonces se identificaba que las personas que tenían un trabajo informal y que por tanto se esperaría que no tengan tanta facilidad para realizar un trabajo remoto, tenían una caída mucho más abrupta en sus horas trabajadas, a diferencia de aquellas que estaban en el sector formal y con un trabajo remoto. Claro. ¿Considera que hubo otros efectos que exacerbaron digamos, la diferencia por género que hubo en los resultados de su investigación? Sí, justamente también ambos trabajos, tanto la tesis de maestría como el documento de trabajo publicado en el Departamento de Economía, identificaron que también habían diferencias por el tipo de mercado en el cual está una persona, como si está en el mercado formal o informal, o si el trabajo es remoto o no remoto. Y en este caso se encontró que las personas que estaban en el trabajo tenían un empleo informal y que por tanto estaban más imposibilitados de poder hacer un trabajo a distancia, tenían una caída mucho más en sus horas trabajadas, a diferencia de alguien que sí podía trabajar en un empleo remoto y que normalmente estaba asociado también al sector formal. Y también ahí podríamos agregar otros efectos diferenciados que no hemos estado analizando dentro del estudio, pero que posiblemente pudieron afectar en la parte real, ¿no?, que encontramos, que es que las personas en el sector informal implican no tener un seguro de salud ni protecciones laborales, lo cual intensifica mucho más el efecto de lo que podríamos estar midiendo y debería verse en otras dimensiones, como en ese lado del aspecto de la salud. Todo lo que menciona es parte de una grave problemática. ¿Qué políticas consideraría usted que podrían aplicarse desde el Estado para lidiar con ello? Yo creo que el Estado ha tenido o ha realizado las estrategias que ha creído mucho más convenientes y en una situación de emergencia creo que ha tratado de mitigar el impacto de las formas a través de bonos, al menos en las personas que han perdido empleos, aunque eso no necesariamente ha sido adecuadamente focalizado, además que ha sido todo en un momento muy justo, no se ha tenido que trabajar de más, pero posiblemente ahí hay un pequeño espectro de personas que no hayan sido cubiertas por los bonos, pero creo que fue una buena iniciativa. Creo que sí se debería seguir trabajando sobre la cobertura universal en la parte de salud, porque ante una pandemia o ante un shock tan grande que hemos tenido, hemos visto que no se ha podido satisfacer la necesidad de todas las personas, ¿no? Y nos hemos visto desabastecidos también en temas de capacidad hospitalaria. Después, creo que también hubo buenas políticas en temas de transferencia hacia las empresas, pequeñas y microempresas, pero también ahí está la contraparte de la necesidad de que podamos formalizar la mayor parte de estas, porque muchas de estas empresas no formaban parte, o sea, que no han sido beneficiarias era porque no formaban parte del sector formal, ni tampoco tenían, se puede decir, un manejo del sistema financiero adecuado, y por tanto eran invisibilizadas, y ahí también hemos tenido muchísimas pérdidas de empleo. Entonces, todo lo que ha pasado en torno a la pandemia, que ha sido un shock totalmente inesperado dentro de la vida de todas las personas en el mundo, implican enseñanzas de necesidad de mejorar, sobre todo en el país que es muy informal y que requiere que podamos incluir a esas personas que están fuera, ¿no?, de la vista, porque finalmente si eres informal estás fuera de la vista del Estado y necesitamos incluirlos para que también ellos puedan beneficiarse de eso. Y no se sabe si en algún futuro cercano vamos a tener otra pandemia, pero al menos debería ser una forma en que nosotros podamos proteger tanto a las empresas para la parte de aportes y recaudación, como a las personas que ellos emplean, que han quedado desatendidas y no deberían seguir quedando desatendidas en el futuro. Efectivamente. Por ese lado, ¿consideraría que las políticas aplicadas han sido adecuadas? Creo que han hecho lo mejor que se ha podido. Yo creo que se ha tratado de mitigar el problema de la forma que se ha podido, pero siempre se puede mejorar y justamente habría que pensar hacia el futuro, no solamente en mejorar en diferentes brechas que tenemos, ¿no?, en la parte de educación, porque también si pensamos por otro lado del trabajo remoto, el trabajo remoto dependía del uso de Internet y no todas las personas tenemos acceso a Internet. La educación está relacionada al uso de Internet, no todos tienen Internet. Se intentó hacer este programa Aprendo en Casa de Perú de una forma muy todo apresurado. Entonces hay diferentes cosas que se hicieron, pero siempre hay que mejorar, y también, por ejemplo, las brechas de acceso a Internet también son un problema en la parte de infraestructura. Entonces,
hay siempre que mejorar y no deberíamos perder la vista de que si ya pasó el problema del COVID, no es que las necesidades se hayan desaparecido, sino que han aparecido nuevas necesidades y es necesario seguir avanzando para poder reducir las brechas lo máximo posible en el menor tiempo. Claro. Y para culminar la entrevista, quería consultarle qué otros temas le gustaría investigar a futuro, relacionados quizá a estas investigaciones que comenta, o quizá otros temas. En general, creo que los temas orientados al desarrollo me gustan bastante. He visto temas de regulación ambiental, orientados al comercio, ahora veo la parte de género y mercado laboral. Algo que me está interesando bastante es más bien analizar la dinámica de las empresas, y eso es lo que sí me gustaría ver hacia el futuro, tomando en cuenta justamente que también dentro de estas propias empresas hay diferencias en los líderes y en temas de género, ¿no? Y que podrían estar generando también efectos diferenciados sobre el crecimiento de las mismas, ¿no? O orientados a que de repente las mujeres estén más centradas en pequeñas y medianas empresas, a diferencia de los hombres. Entonces, es una investigación que tengo pendiente y que justamente ha surgido en base a unos estudios que estuve realizando con PROMPERÚ sobre las mujeres y el sector exportador. Entonces, espero reinsertarme nuevamente en esta cancha de la parte de investigación y, bueno, empezar un nuevo proyecto. Actualmente me parece se encuentra como asistente de investigación, ¿cierto? Sí. ¿Es justamente en ese proyecto? No, es en otro proyecto que está relacionado más bien al estudio de regulación de cláusulas ambientales, que era la publicación en Causa Pacha, y este está orientado a analizar justamente cómo las regulaciones ambientales han generado efectos diferenciados en los países de la CAN y del Mercosur, que es la parte más asociada al comercio que también he trabajado antes. Claro. Entonces ahí vamos a ver que otros factores podrían estar incidiendo en que se mejore o se mitigue los problemas ambientales que puede tener el comercio, a diferencia de lo que habíamos visto antes, que solamente son las regulaciones ambientales, ¿no? En este caso vamos a ver qué tanto de las diferentes regulaciones ambientales que se tienen con los tratados de libre comercio se pueden generar otros resultados. Pero eso está todavía en proyecto, en elaboración. Bueno, muchas gracias también por tu tiempo y gracias a ustedes, espectadores. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido como este. Gracias.